Hola a todos, bienvenidos a Conexión Creativa. Este es el octavo, noveno, no sé cuántos episodios ya hemos hecho. Pero este episodio es muy especial porque estamos acá con Mary. Mary es un cineasta, guionista, ha dirigido, aunque me dijo que, claro, la dirección no es como lo que se siente más. Como es una todavía. relación complicada. Es una relación complicada, pero aquí está Mary. Muchas gracias por venir, Mary. Muchas gracias por invitarme y por considerarme. Sí, de todas maneras. Oye, me estabais contando, ahora estáis editando y empezamos al tiro, ¿cachai? Vamos con todo. Vamos con Vamos todo. con todo. Porque me parece súper interesante editar para un canal. ¿Para qué canal estás editando ahora, Mary? Yo ahora trabajo para media, o sea, soy colaborador porque trabajo en una empresa externa porque estoy haciendo reemplazo, pero hice mi práctica por 6 meses en el Mega y me dejaron ahí. Bacán. Y, puta, cuéntanos como lo que haces, como cuál es el proceso, como cuál es tu función, tu rol ahí. Ya, yo soy montajista del mucho gusto. Ya. Sí, eso me encargo, pero en estos momentos soy... El montajista en el mucho gusto se encarga de... Es como un compaginador en prensa. Se encarga de editar notas de los periodistas. Sin embargo, mi rol es ordenar el libreto de la mañana. Yo no edito notas. Soy montajista, pero no edito notas. Edito los apoyos. O sea, Neme está hablando y Claro. sale la foto de Isquia Siches. Ya, entiendo. Tú editas como esos apoyos, esos visuales. ¿cachai? Claro, Ya. que es un trabajo sumamente sencillo, pero el problema es que es mucha pega. Entonces, ahí Necesitan como a alguien ahí. necesitan a una persona ahí. Y tú eres esa persona. Y yo soy esa persona. Qué genial, weón. Que está reemplazando a esa otra persona. a esa otra persona. Eres esa persona que está reemplazando a esa otra persona. Claro. Me gusta. Te contaba, o sea, te comentaba que yo también le presté trabajo al Mega con otra empresa externa. Hacíamos... Y también editaba, o sea, edité 2 capítulos de Modus Operandi. Básicamente era como un programa policial, de casos policiales. Entramos a la casa de la gente. Teníamos un equipo que era camarógrafo, que yo era el camarógrafo. Teníamos como al director, que era Rodrigo. Y teníamos a el periodista, que hacía las preguntas. Claro. Y los periodistas también sacaban las entrevistas. Lo que me parecía raro de ese programa era que nosotros entrábamos a casas ajenas de personas que habían sufrido traumas brígidos y que nos comentaban como... bueno, instalábamos la cámara y decía, ya, díganos señora, ¿cómo mataron a su esposo? Claro. Y weón, era una weá brígida porque lo contaban, pues, ¿cachai? Pero solo por decir un poco de que veníamos de la tele, la gente como que nos abría las puertas. Es que es súper complicado lo que pasa con los reportajes televisivos, porque muchas veces yo en mismos trabajos de la U hablaba como de el documental y el reportaje. Generalmente se tendía a confundir para la gente. Claro. Pero el reportaje como que es mal visto en el sentido de que eso mismo que decís tú es súper invasivo. Pero igual es súper necesario que sea súper invasivo. Porque tiene que ser objetivo. Tiene que retratar la realidad. O sea, no tiene que documentar la realidad. Porque documentar implica un proceso de subjetividad. Así es. Entonces tiene que calcarla casi. Entonces tiene que entregar la información como pasó. Y por más crudo que sea, es necesario que el periodista vaya y le haga la pregunta ¿cómo murió su esposa? Entiendo. Ya entiendo. Porque claro, Ahora, en el documental sí hay un punto de vista, que el del realizador. Tú decís que el reportaje es aún más crudo porque el realizador no puede tener un punto de vista. No, porque está entregando la información. O sea, evidentemente de repente tú podéis pensar que ciertos canales tienen cierto punto de vista y con eso maquinan un poco cómo funciona la entrega de información. Editorial, tienen un poco una línea de política, claro, quizá, que ya entiendo. Y que a todas luces es evidente. O sea, sí. Pero es importante que el periodista vaya y la información sea cruda. ¿Cuáles fueron tus estudios? Me comentaste que estudiaste cine. ¿Sigues estudiando? Sí. ¿Terminaste? Acabo de pasar a 5º año. Brígido. Pocos cineastas llegan a 5º año. Han sido duras épocas. Dura época. ¿En qué institución estás? Estoy en el Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Perfecto. ¿Y qué tal le ha sido esa experiencia? Hemos tenido a Pipe, que él estuvo ahí, pero se fue al 3er año. Cuéntanos, ¿tú te quedaste? Sí.
Mira, también es una relación complicada con ICI. Cuéntanos. Es que es una instancia como que, no sé, a mí siempre me hablaron de la universidad como un momento en el que le iba a pasar súper bien, como que están estos dos polos en los que los profesores te dicen como, no, en la universidad los trabajos tienes que entregarla a tal hora, y el otro polo en el que la vaya a pasar bien, vaya a carretear y todo. Sí. Y no tiene nada de ambos, así como. O sea, en mi experiencia como que nunca los profesores fueron, hay que entregar el trabajo o cagaste. Claro. Siempre fueron súper flexibles, súper comprensivos. Pero también está el otro lado en el que nunca carreteé con compañeros de la U, porque tampoco me relacionaba muy bien con ellos. Como que mi proceso fue súper lento porque yo en el colegio era la de ella, lo sabe. Era como el florerito de mesa. Ya. Entonces, perdí eso cuando me gradué de cuarto medio. Entro a la U y tenía que crear la identidad de nuevo. Y no sé si estaba dispuesto a hacer de nuevo el florerito de mesa en un momento, en una instancia en la que había mucha gente de muchos lugares distintos. Que también querían ser el florerito. Que también estaban buscando eso, entonces como que me resté un poco de eso y fui más el callado. Y me armé mi grupo mientras toda la generación armaba su otro grupo, yo me armé un grupo chiquitito y con eso, y de a poco fui conectando con la generación en general, individualmente. Claro. Pero en términos generales como que no fue una instancia en la que yo me puedo relacionar abiertamente con toda mi generación porque no me llevo tan bien con todos. Puta, a mí me pasó también como... En mi escuela, yo estuve en la escuela de cine, tuve 3 años y el cuarto no lo pude terminar, que básicamente era la tesis, pero no la pude terminar por pandemia. Claro. Y por ahí por problemas administrativos de la escuela, que ya lo hablé en un podcast, pero básicamente fue como, weón, tenéis que repetir tercero de nuevo, ¿cachai? Fue como, porque cambiamos la malla. Y estaba como, weón, no. Y nada, pues también a mí me costó generar esas amistades, generar ese... siento que el colegio es distinto porque para mí igual lo fue distinto. Tú ya tenías como a tus amigos ahí en el colegio, ¿no? Claro, entonces grupo armado, identidades formadas. Identidad formada es una identidad que uno se crea, pues. Sobre todo en la media, que es un proceso en el que está en la búsqueda constante de la identidad. Totalmente, y como que ya en cuarto medio como que básicamente como que la encontraste y es como ya, ahora todos se van a carreras distintas, con suerte estáis con un compañero que esté en la misma U, pero en realidad nunca lo veí, entonces, y ahora tenéis que, claro, formar gente. ¿Cómo era la gente allá con tus compañeros en general o las generaciones como tenían, no sé, ciertos como patrones, no sé cómo decirlo? Como... ¿En la U? Sí. Es que era gente muy diversa. Muy diversa. En el colegio tú tenías esta cosa de que por más que tengáis muchas personas, todas van a ser bien parecidas porque están en una zona geográfica muy parecida también. Claro. Entonces, si bien las personalidades van a variar, ciertos gustos van a aparecer, hay patrones de conducta, pero en la universidad, la misma palabra, universidad, es una universalidad de personas que llega y se concentra para aprender algo. De distintas clases sociales. De distintas clases sociales, que es lo que más se nota. Entonces ahí tenéis como ese nuevo proceso de crear una identidad, pero ya con las condiciones totalmente distintas. Y habiendo estado 5 años ahí, cuéntanos cuáles fueron las experiencias que más, no sé, ciertas clases, ciertos profes, ciertos ejercicios que te formaron como en el realizador que eres ahora. Como, claro. Cuéntanos. No, yo, primero de universidad, debo admitir que sí lo pasé bien, porque era como toda la semana haciendo un cortometraje, entonces era jugar. Wow, bacán. Buscar la creatividad por todos lados. Pero de igual forma siempre sentía como que no era el lugar para mí. Como siempre sentía que quizá yo no era para esta carrera. Siempre sentiste como ese síndrome del impostor, quizá. Claro. Sí, como que todo lo que hacía no estaba bien. Puta, ya. Entonces sentía como que quizás los profesores pensarán, como que uno con la ansiedad de esta nueva vida, como este nuevo momento en la vida, pensáis como los profesores me estarán evaluando bien, o qué hablarán de uno, los compañeros, los propios colegas. Y llega el segundo año de universidad, yo estaba pensando como, ya, pero es que ya va un año, ¿cómo voy a seguir pensando lo mismo? O sea, realmente a lo mejor esto no es para mí, o sea, yo no soy para esto. Brígido. Y me tocó clases con Orlando Luber, que mis compañeros siempre me molestan porque yo siempre lo menciono, porque estoy muy agradecido de él. Y me toca guión 1 con él. Y yo, pucha, como que a pocas luces trataba de
de hacer, entonces había que... El objetivo del ramo, además de aprender de guión, era escribir en todo el semestre un guión de un cortometraje. Ya, genial, genial, genial. Yo toda la primera parte de guión, además estaba saliendo unas crisis de pánico que me habían dado del primer semestre. Brígido. Entonces dije, ya voy a escribir sobre esto. Quería escribir sobre un profesor en una escuela rural que le dan crisis de pánico porque tenía que conseguir financiamiento para que el colegio rural creciera. Bacán, bacán, bacán. Y el profesor me decía como, no es la historia, pero te va a ayudar a sacarla igual, como, vamos a tratar de hacerlo, pero esto es muy, lo que él siempre dice, es muy egometraje, que es un cortometraje, como desde uno. Muy tuyo. Muy uno. Ya. Porque literalmente era tuyo. Sí, o sea, que saben, generalmente los cortometrajes siempre tienen algo de uno. Sí. Pero cuando todo es uno, ya es un poco más complicado. Entonces, de repente el profe va y nos dice, escriban un cuento, algo que le haya pasado en su vida cotidiana. Como una actividad. Y ahí yo escribo la historia de un chico que va de vuelta a su casa y en la micro una chica se le queda dormida en el hombro. Pero él es vergonzoso, entonces le da vergüenza despertarla. Sí. Y finalmente llega al terminal del bus, hasta que la despierta el chofer, y ahí recién se baja y vuelve a su casa, pero se pega todo este periplo por ansiedad o por vergüenza. Y ahí el profe me dice, ahí hay una historia. Bueno. Y ahí el profe me ayuda a sacarla. De momento todavía está en construcción la historia, pero siento que ya está bien avanzada. Y Luer fue el que me impulsó. De a poco me iba diciendo, sí, estáis bien, estáis avanzando. Y de repente quizás no avanzaba tanto, pero me decía, es un avance poco, pero sigue siendo un avance y vais bien. Entonces fue el único profesor que me fue impulsando, que realmente me decía, quizás tú eres bueno en esto, trabajémoslo. Entonces, de hecho todavía sigo en contacto con él y trabajamos ciertas ideas, pero fue el único profe que me dio la confianza de decir, yo soy para esto. Quizás la carrera tiene muchas aristas, pero yo quiero dedicarme a esto. Y a esto siendo guión. Claro. Y a guión como entrada al mundo audiovisual también, como si soy bueno en esto, quiere decir que puedo ser bueno en otras cosas. Claro. Y que es un proceso de aprendizaje. Sí, de todas maneras. Y en dirección me has dicho que has hecho ciertas cosas, documentales. Sí. Has explorado esa área. A mí me encantan los documentales. ¿Qué has hecho de documentales en tu carrera o en...? Sí, he hecho 3 documentales. Ya varios. Sí, o sea, cortos documentales. Cortos documentales. Sí. De 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos. De 5 minutos más. 5 minutos, sí, son bien cortos. Pero han sido un trabajo igual importante. Cuéntanos como el proceso de ellos. ¿Cuál fue el primero? Sí, el primero se llama Hogar de Paso, que es una instancia en la que aproveché de... Ahí de ella está aplaudiendo. Le gustó. Muchas gracias. ¿Cómo fue ese? Disculpa. Sí, ese fue un proceso interesante porque supuestamente era una actividad de la U en la que había que hacer yendo de la cama al living, como la canción de Charly García, pero era como un recorrido. Ya. Y yo quise aprovechar este recorrido para mirar en mi historia familiar. Como yendo de la cama al living, en ese camino está lleno de cuadros. Está lleno de errores en una casa, está lleno de fallas, de intentos por reparar cosas muy a la rápida, particularmente en mi casa, y explico un poco mi caso, que yo con mi familia vivimos en una casa en Puente Alto que es de momento, porque a mi mamá le regalaron la casa, mi abuelo le regala su casa como herencia para cuando él muera. Claro. Y cuando mi abuela fallece, a mi madre le llega parte de la herencia, que es como en Chile funcionan las propiedades como con separación o sea, sin separación de bienes. Entonces mi mamá no puede pedir subsidio, entonces no puede tener su casa propia. Entonces tenemos que vivir en este hogar temporal, en este hogar de paso, que está lleno de fallas, de errores, y que no vale la pena arreglarlo. Solo queda esperar. Y en ese tránsito exploro un poco la vida familiar, explico cómo ocurre que mi abuelo le entregue esta casa a mi mamá, y cuán difícil también es vivir pensando en que estamos viviendo en esta casa mientras esperamos a que mi abuelo muera. Y que es súper crudo, porque nadie quiere que mi abuelo muera. No, pues. Entonces... No, pues no, se acabó. ¿Cómo se llama? Hogar de Paso. Hogar de Paso. ¿Lo tenía en algún lugar? ¿La gente lo puede ver? Generalmente tengo mis cortos en... ¿Cómo se llama? En Vimeo. Ya. Y en Instagram. Ya. Igual lo subo ahí porque es una instancia más democrática. ¿Y tú, en Instagram, no? ¿En IGTV lo subí o...? Sí. Ya, genial. Genial, ahí
Al final vamos a poner tus redes para que la gente ahí los pueda ver. Muchas gracias. Pero ya, bueno, genial. Oye, muy bonito ese proceso y tenés razón, pues, o sea, en las casas en general siempre están estos errores, estos fallos, estas casas que hacen que sea de uno, pues, ¿cachai? Esas como cosas que hacen que la casa sea como de la familia que se encuentra. Que al final la casa también es parte de la identidad de la familia. Es parte de la identidad. Y el problema que ocurre aquí es que cómo construir identidad en algo que de partida no es nuestro y que sabemos que termina. Como que cuando uno tiene una casa que es de uno, sabe que la casa perdura ahora el tiempo. Sí. Y que si tú la vendes ya es procesos distintos, pero la casa es tuya. Cuando la casa no es tuya y además tenés que esperar, sabes que en algún momento te vas a ir, ¿cómo construir identidad en esa casa? En esa casa. Y el segundo, porque este está en realidad increíble, me muero de ganas de verlo. Y el segundo que haces, ¿a dónde va ese segundo documental? Sí, esos son 2 documentales más que van como en la misma línea, que es el estallido. Ya. Que ocurre tras un año del estallido, cuando ya nos empiezan a liberar de esta pandemia. Porque para mí el estallido fue una instancia súper constructiva, en la que me relacioné con colegas, ahí potencié la amistad con la de ella. Genial. Entonces ahí fue... La de ella estuvo bastante activa también. Claro. Sí. Entonces, iban a todas las marchas. Sí, la de ella apañadora total. Y ahí en esa instancia fue donde también me defino como realizador. ¿Qué historias quiero contar? O también potencio esta como conclusión que había sacado de las clases de guión. Digo como ya, aquí ya definitivamente es a lo que sí me quiero dedicar. O sea, quiero retratar la realidad, ya sea en ficción o en documental. Entonces, tras el estallido, pasa el año que llega una pandemia muy desafortunadamente en una instancia en la que todos queríamos tomarnos las calles. Y finalmente nos vuelven a sacar y vuelvo a salir a estas calles que además durante este periodo de pandemia las autoridades se aseguraron de quitarnos los espacios. Protectora de la Infancia en Puente Alto, que era nuestro lugar de encuentro, de protesta, de reunión colectiva, lo encierran, lo dejan enrejado total con 2 pacos ahí cuidándolo. Entonces saco mi cámara recién comprada y la primera vez que salgo con mi bicicleta y me pongo a buscar estos espacios que en algún momento fueron como íconos del fuego popular, de la revuelta épica popular, y ahora son, no sé, espacios muertos. Como que ni siquiera vuelven a ser lo de antes, ahora nos privan hasta de eso. Entonces el primer corto se llamaba Ecos. Que era Ecos al estallido. Entonces revisito estos lugares como que, independiente de que tengan estas rejas o estén apagados, muertos, sigue resonando el eco del Chile que despierta. Sí. Y es súper interesante el explorar cómo ha cambiado en menos de un año, porque la pandemia llegó en marzo y este corto se grabó en octubre. Cómo ha transitado el espacio desde ser nuestro a ser de ellos de nuevo, pero ahora ser más de ellos. Sí. Y el segundo, o sea, el tercero, es Indeleble, que fue un corto al que me costó mucho encontrarle nombre, pero... ¿Cómo se llama? Indeleble. Indeleble. ¿Qué significa? Es que no puede ser... Es como que... ¿Cómo explicarlo? Como que no puede ser rayado, si no me equivoco. No puede ser rayado. O que está muy rayado. No recuerdo bien el concepto específico, porque ese nombre lo puso un compañero mío, porque ya ese corto no sabía cómo ponerle. Brígido. No podía asociarlo a algún nombre. Ya. Muchos me dijeron ponle sin nombre, pero no va por ahí. Y ese corto es, también agarro mi bicicleta y también revisito espacios, pero ya hago el recorrido del estallido, pero de regreso encuentro imágenes que no había visto, que uno en el transitar cotidiano no ve, pero que conviven con uno. Y que son rayados que pese a estos 8 meses que han pasado, que hablaba en el corto anterior, siguen ahí. Había un Mañalich como Buzz Lightyear que decía al genocidio y más allá. Todavía habían en el metro por Puente Alto, por arriba, habían unos ACAB
Todavía había, de hecho, había ocurrido recién el plebiscito cuando grabo eso, entonces al rayado en Protector de la Infancia decía ganamos. Entonces todos esos rayados, como independiente de que nos hayan cerrado esto, todavía igual intentamos recuperar los espacios, es como una continuidad del corto anterior. Es como una parte 2. Claro. Porque igual, claro, seguís como abordando ese tema, solo que de otro punto de vista y con tu bici también y tu cámara. Sí. Solo tú lo grabaste y después lo editaste. Claro. Al hacer estos docus, ¿tuviste algún proceso como creativo como antes? Como un guión, un poquito... Sí. ¿Sabéis que quiero estas tomas? Un storyboard. Cuéntanos de eso. Sí, con Ecos fue más bien ir y poner la cámara. Y fueron instancias en las que yo agarré mi bicicleta y dije, voy a ir a buscar el cortometraje. Ya. No es como que iba a... Tenía un guión preparado, pero ahí fui sin cámara. Fui como a recorrer. Y dije, ya, ¿qué cuento? Y encuentro estos espacios y digo, ya, quiero contar esto. Escribo Ecos, lo grabo y después escribo Indeleble. Y con Indeleble pasa que fue un momento en el que quise salir un poco de la narrativa que tenía antes, porque con los dos anteriores, con Hogar de Paso y Ecos, la narrativa era más como un guión, más escrito como en prosa, ciertamente un poco más poético. Pero con Indeleble quise hacer una conexión más cercana, más como una conversación conmigo, tipo audio de WhatsApp. Brígido. Entonces quise salir un poco de lo cotidiano, que era mi terreno común, que era esta prosa más poética, y llego a este audio de WhatsApp un poco más improvisado, quizás muy poco pulcro, pero que sí me parece interesante trabajarlo. Sí. Y literalmente ocupaste un audio de WhatsApp como... ¿se escucha esa estética? Sí, me pasa algo raro con ese cortometraje porque cuando lo subí a Instagram, resulta que el corto parte con un sonido de WhatsApp. Pero después busqué los archivos y no tiene sonido. Yo no le puse sonido de WhatsApp. Es demasiado extraño. De hecho, cuando lo mandé a postular a festivales, decía como, ¿y dónde está la versión con audio de WhatsApp? Y no la encontré. Oh, weón. Como leí el fantasma como, claro, de la edición, weón. Brígido. Y esto lo editaste tú también. Sí. ¿Qué tal ese proceso de la edición? ¿Te gusta editar? Bueno, ahora estoy editando para... Es compleja mi relación con el montaje porque al principio yo quería ser montajista, después no quería ser montajista por nada en el mundo. Y ahora M aquí, pero es extraño porque al final es un proceso súper complejo el montaje que todavía no logro entender por completo, porque al final, pero que está súper asociado a lo que quiero hacer, pues, el guión, pues al final el montaje es el último proceso de guión. Literal. Porque al hacer montaje también estás creando el guión. Sí. Entonces... El montaje se trabaja con el guión, incluso se destruye el guión para montar. Entonces es una línea que está súper ligada a lo que quiero hacer, pero que la que aún no logro como relacionarme o entenderla por completo. Creo que nunca voy a comprenderla por completo, pero por lo menos acercarme a ciertos conocimientos que quiero adquirir y que todavía no encuentro. Pero ha sido súper interesante el proceso de igual trabajar en eso e ir desde la práctica conociéndolo. Encuentro que, claro, practicando podía adquirir varias herramientas que después te das cuenta como, era eso. Bacán que tuviste ese mentor también como tu profe de guión que en segundo año te motivó, ¿no? Sí. En segundo te encontró y yo también tuve uno en la escuela... el profe era de dirección de foto. Que tampoco era, no era director, era... porque después yo me metí a la mención de dirección. Ya. Me encanta dirigir, pero este profe director de foto, se me fue su nombre, pero ha trabajado con varios cineastas. ¿Cómo se llama? Jorge Aguilar, bueno, Jorge. Profe Jorge. Jorge Aguilar, como que... le devuelve esa magia al cine, weón. Como que te habla del cine como, weón, este es un lugar mágico. Y desde sus clases de dirección de fotografía, ¿cachai? Entonces, él como director de foto me ayudó también a formarme como cineasta, podría decirlo así. Y a devolverme como ese encantamiento del cine. No sé si
si está bien dicho, pero como esa magia del cine, sí, como esos mentores que nos ayudan en el camino. Ahora me comentaste también que estabas escribiendo o dirigiste un teaser, lo hicieron con... Lo escribí con Ignacio Parra y él lo dirige. Ignacio Parra es como tu colaborador. Es mi compañero de la U, o sea, de todo mi proceso creativo está él siempre ahí. Ya, bacán. Es casi como la voz de mi conciencia, en la que cosa que hago se la pregunto y él me entrega sus líneas, porque yo encuentro que es una de las personas más profesionales que conozco y con mayor criterio que conozco, y que si hay algo que no funciona te lo va a decir independiente de cómo te sintáis, pero siempre manteniendo la compostura, la pero distancia. Te dice la verdad. Claro. Si funciona o no funciona. Claro. Bueno, esas personas son increíbles de encontrar. Y es una persona sumamente talentosa. Genial. Creo que es de las personas que más admiro de mi proceso como cineasta. De haberlo encontrado ahí en la... Y él estuvo desde primero allá. Sí. Genial. ¿Cómo se llama? Ignacio Parra. Ignacio Parra. Y con él estaban haciendo este teaser para sacarlo como... Es un proyecto de U, pero lo quieren sacar después para afuera quizás. Claro. ¿De qué trata? ¿Cómo se llama? Se llama Niños de Seda. Son 6 estudiantes que están a punto de salir a la vida de cuarto medio y que están en esta incertidumbre de no saber qué hacer. ¿Qué estudiar? ¿Qué? Claro, entonces la presidenta del... Y como son de distintas clases sociales, tenemos 3 ricos, 3 clase media baja. Ya, el colegio está como... Hay varios chicos de distintas clases sociales. Claro, pero son de distintos colegios. Ya. Entonces... ocurre que la presidenta de curso están juntando plata para su gala, pero el padre, el tesorero, uno de los padres del tesorero se lleva la plata. Que es muy común acá. Y quedan sin gala. Eso. Entonces la presidenta tiene que sacar a flote y termina consiguiéndose una gala con un centro de eventos que coincidentemente tiene la gala con este otro colegio. Bacán, weón, bacán. Y bueno, los juntan, ocurren los evidentes roces que van a ocurrir cuando 2 clases sociales chocan. Sí. En un Chile tan desigual como el que tenemos ahora y el que tuvimos antes del estallido, que era aún más desigual. Sí. Entonces chocan, sin embargo, cuando entran a la gala quedan encerrados. Ya, lo obligáis a... Claro, y la gente que organiza, como el centro de eventos que organiza, desaparecen. Entonces los alumnos están obligados a convivir. Y con esta convivencia también a descubrir quiénes quieren ser. Para finalmente... bueno, no va a contar el final. No. Pero encaminarlos o apoyarlos a que descubran quiénes son, independiente si lo logren o no. Oye, qué bueno. Qué buena historia. Quiero verla. Ojalá... Puta, ¿ya sacaron el teaser? Sí. Ojalá poder que se realice ese proyecto, weón. Encuentro que está muy bueno. No he visto algo así últimamente, weón. Me decís que el formato puede ser como para Amazon, un formato... Sí, está pensado para las plataformas digitales. Está trabajado de cierta forma como una película adolescente, muy de colegio, en sentido de que la fiesta de graduación. Sí, tiene ese tono. Claro, pero parte con ciertos clichés que va desmoronando de a poco. Entonces está pensado más para Amazon que para Netflix, porque de partida Amazon ha sido una de las plataformas de streaming que más relación ha tenido con Chile. Sí. O sea, Netflix ahora tiene, si no me equivoco, o sea, el año pasado sacó Nobody Knows I'm Here. Perdón la pronunciación. No, pero que fue como la primera producción que hizo con Chile. Sin embargo, Amazon tiene La Jauría. Bueno, el presidente no es propiamente tal de Chile, pero sí tiene más producciones, claro. La Jauría siendo una que es totalmente... Sigue siendo Amazon, pero claro, están colaborando con gente de acá. Amazon y en realidad las plataformas digitales, ¿te has dado cuenta? Porque este ha sido un tema recurrente, como las plataformas empiezan a moldear el cine que se hace o las historias que se hacen. Porque a ti como guionista también tenés que adaptarte a un formato. Entonces, básicamente es como ya, tengo que contar esta historia que antes quizás la podía contar en 60, ahora quizá en 45, en 40. Claro. Pensar que la historia que vaya a ver
ese guión ya no se va a ver en pantalla grande, sino que se va a ver en una pantalla de casa. Claro. Entonces hay varios determinantes. ¿Tú cómo te moldeas a eso? Como tú pensáis realmente, hoy esto lo quiero tirar para acá, entonces lo tengo que escribir de esta forma. Sí, igual tienen que existir ciertas fórmulas para escribir para una serie, y sobre todo si es para plataformas de streaming, que generalmente las series terminan con un pase a la otra. Sí. Entonces ya tenéis que partir pensando cuál va a ser el pase de tu capítulo para el siguiente capítulo. Entonces, igual te determina cierta forma de escritura. A nosotros cuando trabajamos las ideas como capítulo a capítulo, sí fue un proceso complicado el pensar que teníamos que terminar con un clickbait, ¿se dice? Clickbait, sí. Para el siguiente capítulo. Y así con todos hasta llegar al final. Y cómo parcelar lo que queréis contar, porque igual es súper complicado el proceso de una serie. Porque en la película tenéis 1 hora y media para contar. Y sabéis más o menos cómo linear en el guión, si bien son procesos distintos. Y tampoco es como más fácil, pero si tenéis como menos tiempo, entonces sabéis cuáles cosas contar y cuáles no. Como ya no tenéis que poner tantas subtramas. En la serie es sumamente complicado, porque ya no es 1 hora y media. Ahora son ¿cuánto? Si son 10 capítulos son... No te va a sacar el cálculo, pero por lo menos deben ser sus 10 horas de... Claro. De contenido. Es difícil y es como... Es bacán eso. A mí me gusta la historia porque tenéis que introducir a los personajes. Entonces, claro, esa introducción de personajes la tenéis que hacer como de una forma orgánica igual. A mí me gusta harto las series que parten como... que ocupan un método que se llama como un día en la vida de... Que básicamente es como... El piloto es un día en la vida del personaje principal. Sí. Y encuentro que es una buena forma orgánica de introducir personajes, porque si el weón va a ver a su familia, que son los personajes secundarios, al tiro cacháis las dinámicas. Puta, piloto perfecto que para mí, puta, lo he visto varias veces, el de Breaking Bad, weón, que ocupa ese recurso. Que básicamente es un día en la vida de Walter, weón. Como un profesor de química, está chato, weón. Puta, el medio spoiler, lo siento, pero ya todos han visto Breaking Bad y el primer episodio. Sí. Que el weón tiene cáncer. Entonces, es como... es bacán introducir a... ¿Cómo tú introducías a los personajes, por ejemplo, en esa serie? ¿Cómo fue ese proceso? Las personalidades. Es complicado porque al ser un relato coral tienes que introducir a 6 personas. Más encima son 6. Y además, en el piloto contar de qué va a tratar la historia, porque te puedo contar el día de, pero puede ser el día de y el capítulo siguiente puede irse para todos lados en las líneas argumentales. Entonces tengo también que contarte qué va a pasar en la historia y hacerte este gancho. Y el planteamiento es súper importante en toda historia. Porque yo leyendo una vez un libro de Ronald Tobias, se llama El guión y la trama. Ya. Sacaba ciertas conclusiones en las que, si bien va a sonar muy, quizá, no egocéntrico, pero sí va a sonar como muy pasado para la punta respecto al guionista. Dilo. Es que el guionista es Dios. Pasado para la punta. Pero deja cerrarla. No, dilo, güey. Sí. Y Dios fue Dios por 7 días, cuando creó a la tierra. Sí. Pero después de esos 7 días, Dios no te puede poner un unicornio al medio de la calle. Claro. Porque ya creó las lógicas del universo. Y el guionista es Dios cuando empieza a crear la historia, a crear su universo. Pero una vez creado su universo, es un árbitro. Es el que decide cómo van a funcionar las cosas de las que ya creó. No te puede poner nada entre medio que rompa con la lógica que ya funcionó. Y el planteamiento es súper importante para eso. Y respecto a la serie, bueno, es un día en la vida de los protagonistas. Los chicos, es claro. Como Agustina, que es la presidenta de curso, se entera de que le robaron la plata y tiene que crear esta gala. Como Sofía, que es una niña de primero medio que va de pareja para un niño de cuarto medio. Cómo funcionan sus dinámicas familiares con un hermano sumamente machista. Una madre soltera que está viviendo su vida que nunca pudo vivir por tener a sus hijos muy jóvenes. Y cada personaje tiene como sus líneas, como sus problemas, sus heridas psicológicas que te van a hacer entenderlo más adelante. Pero es sumamente importante presentar esas heridas desde el primer capítulo para, como a medida de flashback que la estamos trabajando,
para después llegar al punto en el que llegan a la gala y finalmente quedan encerrados. Como piloto. Claro. Habiendo escrito, bueno, lo estáis escribiendo, también me imagino todos los guiones de ejercicios que hay hecho, guiones personales que tienes. ¿Qué le diría a un guionista que ahora está teniendo como problemas para escribir su guión? O que está estancado, que está como el bloqueo del escritor. Claro. Como, ¿qué le diría a alguien que está ahí, güey? Sí. En el libro de Luber, una vez leí la frase en un... Picasso decía que la creatividad o la inspiración te tiene que llegar trabajando. Pero Luber lo da vuelta y dice como... Para el cineasta, para el guionista particularmente, la inspiración te tiene que llegar mirando. Y es sumamente real. Cuando yo vivía los procesos creativos, sí tenía que estar pendiente de mi realidad, de mi entorno, para escribir. Pero además yo creo que es sumamente fundamental en el proceso de escritura, personalmente, la música. Ya. La música te guía, ciertamente de repente escucháis una canción y pensáis, oh, esta puede ir para tal parte. Aunque no vaya con tu historia, sí te da cierta como soundtrack. pista. Como, Claro. Esto podría ir como mientras pasa esto. Claro, y pensar situaciones como el hecho de tú mirar tu entorno te permite potenciar tu creatividad y a la vez pensar ciertas situaciones cuando tenías estímulos musicales. O cuando ocurre algo, no sé, veis las noticias, pero tienes que estar atento a tu realidad. Y así potenciáis un poco la creatividad. ¿Y qué pasaría si? La idea puede ser malísima, pero ir tratando de poco a poco ir sacando nuevas ideas. Claro. Como ir probando cosas. A ti te funciona la música, quizá a otra persona le funciona. Tuvimos a la Rebe acá, que cineasta también, está en pasó segundo año, y ella me decía que a ella le sirve como andar en bicicleta, porque ella también está súper conectada con el mundo del ciclismo. Al Pipe le funcionaba como él mismo forzarse ir a sacar fotos, él es fotógrafo. Entonces cuando tenía un bloqueo creativo como de motivación, bueno, iba a sacar fotos y se obligaba, weón, saca 10 fotos hoy, de lo que sea, pero sácalas. Claro. También estar constantemente escribiendo también, siempre andáis con una libreta, anotáis en el celular. Sí. ¿Cómo anotáis tus ideas? Sí, y sobre lo que decís, son todos procesos súper distintos. Sí, son cada uno procesos tiene distintos. Entonces cada uno tiene que buscar su proceso. Pero todos implicaron Hacer. Mirar y hacer. Mirar, sí. Y hacer, entonces, y concretar, o sea, la idea puede estar en tu mente y decir, oh, una idea buena, ya me voy a acordar después. Pero eso no pasa. Nunca pasa. Entonces lo importante es que anotes la idea y después la transmitas, o sea, como la idea se la cuentes a alguien, como, oye, ¿qué te parece? Puede funcionar, puede que no, pero porque el criterio de uno puede ser o muy crítico o sobreestimar mucho tus ideas. Entonces siempre el criterio externo es sumamente importante. Tú encontraste a tu colaborador que te ayuda a generar Claro. ese criterio y ambos se van haciendo este feedback y generan trabajos buenos. Es súper importante tener como ese ojo crítico a tu lado, weón, porque si no a veces te puede ir en bolas que puta, es como, weón, ¿qué estás haciendo? Me ha pasado irme en bolas como en guiones que al final los llevo a lados y después los cuento y yo mismo me doy cuenta, weón, sí, esto no tiene sentido, o la persona que le estoy contando no está conectando con ellos. Sí, pero eso también es súper bacán, o sea, como el darte tú mismo cuenta de que estás llevando el guión para otro lado, Sí. pero implicó el proceso de escribirlo y ahí te das cuenta para dónde no tiene que ir tu guión. Sí. Y de a poco vas encontrando la ruta. Eso, como a veces escribir, claro, perfecto, como una metáfora de... La escritura puede ser a veces como un cuarto oscuro y tú con la luz, y a veces alumbra ciertos lugares, pero que no deben ir. Claro. Que no es la salida, no es la puerta. Pero está bien porque ahora ya sabéis que ahí no es. Claro. Tenéis que... Ya, entonces por acá. Escribir un guión es un escape room. La cagó. Es un escape room, weón. Es un escape room que tenéis que ir... Ya, contáis todas las weas y después te das cuenta... era por acá. Sí. ¿Qué te pasa con esta noción de... Porque claro, a veces uno escribe largos, otro cortos. ¿Tú has escrito largometrajes? Estoy ahora escribiendo un largometraje. El largometraje. Pero es un proceso infinitamente complejo. Sí. O sea, muy complejo.
Son 90 páginas. Aproximadamente. Claro. Serían como 90 minutos según las convenciones. Pero sí, es súper desafiante el escribir un largometraje. 90 páginas, sí, weón. Es harto. Porque además tenéis 90 páginas para contar una historia, pero las películas funcionan no solo con una historia. O sea, tenéis un punto A y un punto B, pero entre esos puntos también hay subtrama y tenéis que saber manejarlo. Sí. Entonces, ahí tenéis que ser el árbitro. Ahí tenéis que decir qué rama se va y hasta dónde llega. Y tenéis que saber hasta dónde va a llegar. Es un proceso complejo. Es complejo. La otra vez hacía este ejercicio hace poco porque estaba mirando un documental de HBO. Se llama Arquis. Que le hacen a distintos arquitectos de Latinoamérica. Y el primero es uno chileno. El que hizo que es súper raro, pero a mí me encanta. El que queda en el campus de la Cato. En Mirador, metro, por allá por Florida. Que es como cuadrado así. ¿Lo cachai ese? Que tiene como unos rectángulos. Que le salen weas, weón. Puta, el weón es seco, pero también es muy volado. Y es un documental de él, ¿cachai? Y me quería inspirar porque en documentales, ¿cachai? En el formato del documental. Y si veía ese documental, que dura 40 minutos, te das cuenta que hay muchas subtramas. Sí. Y el director de ese documental es como ya, está la trama de él, que él cuenta su historia, pero también hay otra trama donde él cuenta su historia filosófica, como de cómo él ve la arquitectura. Y también hay otra trama que él es él yendo a su equipo y viendo la dinámica de trabajo, cómo es su dinámica creativa. Y también hay otra trama de las personas que lo conocen. Uh-huh. Entonces como que... Y ahí yo puedo como ver como estructuralmente como el guión, la persona que guionizó eso. Como ya, bueno, tenemos que entrevistar a familia de él, entrevistar a sus colaboradores. Tenemos que tener tomas de él hablando con su equipo. Tenemos que tener tomas de él hablando de la filosofía de la arquitectura. Otras tomas como... Y así se construyó ese documental. Y es bacán como... Yo digo, es un ejercicio súper bueno de construir una obra ya lista. Y te das cuenta de todos los procesos que están ahí puestos para tú también después ponerlos en tu propio proyecto, quizás. Sí, es importante observar. ¿Tenís inspiraciones como recurrentes de ciertos realizadores como que te inspires, guionistas? Sí, no tengo como no sé, Christopher Nolan o Quentin Tarantino. Como que no es... Como que me cuesta encontrar como a un referente. Como en particular. Entonces... En ese sentido no, como que no tengo un referente. Como que busco las obras que calzan con lo que quiero contar y de ahí voy sacando pistas o líneas que quizás funcionen en mi historia. Igual, según lo que me dijiste, en especial con el guión de la serie, fuiste muy observador y aparte yo creo que el guionista es muy similar a un pintor en términos como que tú tenías una paleta de colores, pero tu paleta son temas. Tu paleta son palabras, tu paleta... Entonces son como... ya, como me decía y más encima, como... Bueno, esta niña que está con este chico ella va en primero medio y en cuarto, su hermano es muy machista. Y esos son temas, y esos son tus colores. Entonces ahí tú vas pintando, al igual que un pintor, bueno, que crea una obra en base a colores, pero tus colores son distintos. Tus colores son las palabras, son los temas. Sí, y el guión funciona... O sea, antes quiero aclarar también que el guión de la serie ha sido trabajado con el Parra y ha sido un trabajo colaborativo, pero Parra ha puesto mucho de su imagen, de su construcción de realidad en la historia. Su visión de mundo. Su visión de mundo. Entonces ha sido un trabajo conjunto. Y respecto a lo de la paleta de colores, sí, o sea, entendiendo que estamos hablando de muchas analogías del guión, el guión es como dice Shrek, son como capas. La cebolla con capas. Literal. Y el guión se literal, construye... Shrek, ¿sabes? Sí. Se construye mediante 3 conceptos fundamentales para el guión. O sea, Hitchcock decía que el guión es... Lo más importante en el cine es el guión y el guión. Guión, sí. Pero hay 3 conceptos fundamentales para el guión que son la historia, la trama y el tema. Que la trama se tiende a confundir con la historia.
¿Cuál es la diferencia? El tema son las problemáticas del mundo. Es lo que está más profundo en tu guión. En lo que querís contar. Entonces el tema puede ser el cambio climático, el machismo, la corrupción política. En El Padrino, el tema, uno pensaría que son los gángsters o la corrupción de la sociedad estadounidense en la década del 30, pero el tema realmente en El Padrino es el poder. Y no solo el poder, sino que tú crees que manejas el poder, pero no, el poder te maneja a ti. Ese es el tema del Padrino. El tema son problemáticas sociales que te ayudan a canalizar tu historia. A ver, ¿qué queréis contar? Es el tema. ¿Cómo lo quieres contar? Tenías una historia. La historia nace de ese tema. Entonces, si yo te hablo, no sé, del problema de la vivienda, te puedo contar la historia de una familia que vive hacinada. Ahora, ¿cómo cuento esa historia? Tengo que tramarla. Claro. Entonces puedo hacer una historia de búsqueda en la que están buscando una casa o en la que están, no sé. Ahí tengo que decidir. El tema es la historia es el camino. El tema es donde está puesto ese camino y la trama es el vehículo. Y tú como guionista manejas el vehículo sobre la historia que está sobre un tema. Claro. Qué genial. En guión siempre hay mucha analogía para poder entender estas ideas que igual pueden ser complejas, o no complejas, pero son ideas que no son tangibles y tenéis que crearlas, porque tenéis que crear cierta analogía para poder entenderlas. De ella me contó que hicieron y pasándonos a otro tema, un evento. Cuéntanos de ese evento. Fue en Puente Alto. Sí. Cuéntanos cómo fue, cómo se creó, si sigue vigente, si lo quieren recrear. Ese fue un proceso sumamente nuevo de trabajo. O sea, nosotros en el colegio, en cuarto medio, tuvimos un profesor que nos impulsó a desarrollar un evento, que fue el aniversario del colegio, porque nos habían conformado centro de alumnos. Entonces con un grupo de compañeros hicimos el aniversario. Nos quedó gustando, pero después no lo desarrollamos más. Después cada uno siguió sus carreras y llegó el estallido social y vimos cómo la coordinadora Chichigán con el Matías Toledo, que fue candidato a alcalde y a diputado por Puente Alto, un cabro que sabe de trabajo territorial, veíamos cómo desarrollaban eventos en plazas de la comunidad de Puente Alto. Entonces acercaban la cultura en una sociedad en una comuna particularmente, que es una comuna dormitorio, pues el trabajador llega, duerme y se va a trabajar. Y cuando tiene tiempo libre ve tele porque obviamente va a querer descansar. Claro. Va a querer un poco liberar su mente de lo que pasa en el mundo y de su trabajo. Entonces difícilmente un trabajador de Puente Alto te va a ir a ver una obra de teatro, un concierto al GAM. Sí. Porque y se entiende, pues finalmente tenéis una sociedad que lo obliga a trabajar y después lo suelta, obviamente va a querer descansar. Claro. Entonces la Chichigán que trajo en un momento en el que además estaba súper raro el ambiente, la gente se estaba tomando las calles, estaba pasando algo que no había pasado antes, y le trajo esta calma o esta liberación a la gente, distinta, porque además la televisión ya te estaba mostrando destrozos, que además lo tendenciaban un poco, sesgaban esa información, que eran de todo destrozo, delincuencia. Claro. Entonces llega la coordinadora, trae eventos a cada plaza, te trae humoristas, te trae cantantes, entonces te da un espacio de distensión dentro, en el contexto de la revuelta popular. Entonces, en el contexto de la justicia social que se estaba dando en ese entonces, y nosotros creamos la agrupación Nuestro Puente con los mismos compañeros que hicimos el aniversario en el colegio, y sumando a colaboradores de otras generaciones del Nuestro colegio. Puente. Sí. De otra generación, incluso profesores que se sumaron con nosotros, y organizamos eventos también en colaboración con un grupo que organizaba la Plaza Unida Jamás Será Vencida. Entonces colaboramos con ellos y luego Nuestro Puente decidió hacer el festival Nuestro Puente, inspirado en la coordinadora y en los cabros de la Plaza Unida. Y ese fue un momento súper complejo porque me acuerdo que lo hicimos un 13 de diciembre, en pleno primavera-verano, íbamos con todo a grabar y llueve.
Entonces no habíamos conseguido artistas. Y además, 13 de diciembre, raro. Sí, pues. Además ese día íbamos a hacerlo en otro lado, pero nos traicionó la junta de vecinos del lugar, tuvimos que moverlo. Puta. Y luego no pudimos hacerlo con todos los equipos montados, lo cancelamos. Y luego en enero decidimos darle marketing, conseguir más artistas, construir un imaginario sobre el evento que lo llevara a hacerse cada año. Que Puente Alto tuviera su festival. Y recibimos aportes, además de los chicos de la Plaza Unida, de Puente Alto Despertó, de la misma coordinadora que nos ayudó a conseguir artistas. Y realizamos el evento, lo sacamos. Fue complejo sacarlo porque hubo que conseguir financiamiento para ir a buscar los equipos de Quilicura, traerlos, además de conseguir los permisos de la municipalidad que nunca nos dieron. Entonces cuando ¿Y la Muni nunca les dio lucas? Nada. O sea, una vez fuimos a conseguir un espacio a la municipalidad, firmamos, porque creo que para conseguir un espacio tenéis que firmar que vais a usar ese espacio. Y nos ofrecieron pero hagámoslo junto con la municipalidad y todo, pero el requisito era que el alcalde, como que el aporte fue del alcalde. ¿Y ustedes no querían? No. Claro. Porque no queríamos que gente, sí, pues era la gente, no queríamos que esta instancia se prestara para campañas electorales. Sí, ¿no? Porque el buen imprudente. O sea. Sí, es como, ya, pero pongan mi nombre. Es claro. como cuando hacen un trabajo y es como el último weón, ya, pero pon mi nombre. Sí, pues. No, weón. No. Entonces, y claro, ahí nos pasaban el equipos, carpa y todo, y sí, y se ha sido bacán. Pero decidieron hacerlo por su cuenta, por la suya. Ya. El espíritu del proyecto no era ese. Era traer algo a la gente sin color político. Entonces desarrollamos el evento y el día del evento llegaron igual de la municipalidad a decirnos que esto no estaba autorizado. Ahí tuvimos que aplicarla, pero venimos de Quilicura. Trajimos los equipos de tan lejos. Y ahí nos dejaron y hicimos el evento que salió de maravilla. La gente después no se quería ir. Y quisimos empezar a trabajar más. Íbamos a trabajar uno en mayo, porque este evento ocurrió en enero del 2020 y queríamos hacer uno en marzo del 2020. Pero llegó la pandemia. Y ahí quedó nuestro sueño. Y después desarrollamos el podcast con Nuestro Puente como una instancia como para mantener vivo el espíritu de la agrupación. Pero finalmente la pandemia sobrepasó todo. También. Y el podcast, háblanos también de eso. Porque interesante. Acabamos de tener un podcast con una chica que tiene un podcast. Entonces, qué bacán también tú, Mary, que tengáis un podcast, o hayáis tenido uno. Cuéntanos también cómo nace. Me acabáis de decir que nace en respuesta a esto. Como para mantener... ¿También se llamaba Nuestro Puente el podcast? Se llama Nuestro Podcast. Nuestro Podcast, ya. Sí. Entonces, con eso, en un inicio intentamos como hablar de qué pasaba en Puente Alto. En ese momento estaban ocurriendo los contagios en la cárcel de Puente Alto. Entonces, con 3 compañeros decidimos como ya conversemos como amigos, pero hablemos de estos temas. Y poco a poco fue sumándose gente de la generación que nos caía bien. Y empezamos a hablar ya no solo de estos temas, sino a hablar de temas en general. El problema del podcast, evidentemente, es que nos concentramos en un nicho que era nuestro colegio. Claro, entonces, se habían concentrado como en... Claro. Entonces ya era el podcast del colegio, era como la radio del colegio. Claro. Y porque también nos subimos como extendernos más, pero igual después realizamos en vivos, nos iba bien, hablábamos de temas como más globales, más universales. Pero evidentemente los tiempos de la pandemia al principio era sencillo porque las universidades, como no estaban tan claras de qué hacer, estaban improvisando, entonces los tiempos eran más... Teníamos más tiempos libres, pero después cuando las universidades se organizaron, ya supieron cómo llevar las clases, fue más difícil juntarse, hacer el podcast. Claro. Puta, y ahí tuviste que pausarlo, tuviste que... Claro, ahí quedó... Y quizá igual es interesante, no sé si le ocurrió, pero un podcast solo con gente de Puente Alto como con vecinos, güey. Como hablar con los vecinos, invitarlos a hablar. Igual sería bacán porque los vecinos de Puente, como escuchar a otros vecinos y también pueden empatizar con, no sé, su historia, lo que sea. Igual sería bacán eso, como generar una instancia con vecinos de Puente.
Sí, no sería bacán porque además Puente Alto es una comuna, si bien no es la comuna más grande de Chile, es la comuna más densa de Chile, en la que hay más gente en un espacio tan pequeño. Brígido. Entonces, sí se da en Puente Alto que, si bien no son tan evidentes como Puente Alto o Las Condes, sí en el mismo Puente Alto hay diversas clases sociales, si bien no son clases gigantes, o sea, altas. Sí, por ejemplo, de Concha y Toro hacia la cordillera hay un rango social, a diferencia de Concha y Toro hacia el sur, y más considerando Bajos de Mena. De todas maneras. Claro, como poder generar esa instancia sería bacán. Sí. Hablar con gente de Puente. Puta, no, pues Mary, o sea, agradecerte, weón, por venir acá. De verdad. Gracias por invitarme y por hacerme hablar de tanta cosa. Weón, de eso se trata, weón. Como ir a varios lugares. Encuentro muy interesante hablar con un guionista, como una persona que puta, soy guionista y que haya escrito varias cosas, como hablar un poco de ese proceso creativo. Fue súper interesante como escucharte ese proceso, weón. De verdad que muchas gracias y cuéntanos también cómo te puede seguir la gente, cómo podemos seguir tus trabajos. Sí, o sea, además de sumarme a los agradecimientos, porque igual fue súper bacán ahora hablar de este proceso. Weón, sí, es necesario, weón, sí. ¿Y cómo pueden ver mis trabajos? Bueno, en mi Instagram, @al.about.mri. Sí, es medio complicado, pero la O de About es un 0 y Mary es sin la E, ¿no? Chucha, ahí vamos vamos a tener que un trabajo de investigación. Sí, como la editora ahí. Pero ahí están todos mis trabajos, en Genial. Vimeo. Y eso. Ya, pues, genial, Mary. A nosotros también nos pueden seguir en Conexión Creativa Podcast, en todas las redes sociales. Y eso, pues Mary, muchas gracias, de verdad, te pasaste. Espero generar otra oportunidad. Está ahí invitado acá al podcast y Gracias. Vamos, aquí termina el podcast Conexión Creativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Yeah.